Pasando ya a lo que es embarazo múltiple. Bueno, es importante saber que hay varias clasificaciones. Por ejemplo, tenemos las que dependen de la cigosidad. Se va a dividir en dicigóticos y en monocigóticos. En cuanto a la corionicidad, vamos a tener embarazos gemelares bicoriónicos, biamnióticos, monocoriónicos o monoamnióticos. Refiriéndonos a biamnióticos, refiriéndonos más que todo al amnios, y el corión refiriéndonos a lo que es la placenta, ¿no? También vamos a tener casos de superfetación, de superfecundación, de gemelo evanescente y de gemelos discordantes. Va a depender mucho tanto la corionicidad como la biamniosidad, en qué momento es que se van a dividir. Si la división se va a dar durante el primer y tercer día, vamos a tener una gestación bicoriónica biamniótica. Si la división se da entre el cuarto y octavo día, vamos a tener una gestación monocoriónica y biamniótica. Si tenemos la división dentro del octavo al 13º día, vamos a tener una gestación monocorial monoamniótica. Y si tenemos una división que excede los 13º día, entonces vamos a tener una gestación siamesa. En cuanto a los factores de riesgo, lo que es la raza, va a depender porque en diferentes razas vamos a tener concentraciones distintas de FSH. También otro factor de riesgo es la herencia, la edad materna y la paridad, los factores nutricionales, la gonadotropina hipoficiaria, el tratamiento de la infecundidad y el uso de técnicas de fertilización in vitro mediante el número de embriones que se realizan por transferencia. Es importante recalcar que en estas gestaciones tenemos los 2/3 van a ser disigóticas y tan solo 1/3 de las gestaciones gemelares van a ser monocigóticas. Dentro de las gestaciones disigóticas, como dije, se va a dividir en bicorial biamniótico, en bicorial fusionado biamniótico. Y 1/3 de las gestaciones monocigóticas se van a dividir en monocorial biamniótico, monocorial monoamniótico y monocorial siamés, dependiendo en qué momento es donde se produce la división. Es importante saber que las más frecuentes son las monocoriales biamnióticas en su 75%, es decir, las más frecuentes entre las dos es las disigóticas, pero dentro de las monocigóticas, ¿cuál es la más frecuente? Es la monocorial biamniótica en un 75%. Le sigue en frecuencia el general, ya en una frecuencia general, el bicorial biamniótico. En cuanto a lo que es la determinación de la corionicidad, en cuanto a esto es bastante importante tenerlo presente porque dependiendo de la corionicidad es que nosotros vamos a realizar el manejo de la paciente con gestación gemelar. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de una corionicidad, lo hacemos preferentemente en el primer trimestre y puede hacerse hasta antes de las 15 semanas teniendo una sensibilidad y una especificidad que es cercana al 100%. Más adelante de esta edad gestacional ya la corionicidad pierde la eficacia. En cuanto a las gestaciones bicoriónicas, la presencia del corión entre las dos membranas amnióticas crea una imagen de V invertida o signo de lambda. Esto lo vamos a ver mediante la ecografía. Vamos a realizar una ecografía. Esa es pregunta de examen por si acaso. Vamos a realizar la ecografía y vamos a ver
esta imagen en una V invertida, ¿no? Es una imagen en V invertida que le llamamos el signo de lambda por vía ecográfica, donde vemos que se fusionan las dos membranas amnióticas y crean esta imagen. Esos son en embarazos bicoriónicos, entonces hay que acordarnos que el signo de lambda se ve en embarazos bicoriónicos por la V invertida y la fusión de dos membranas amnióticas que crean esta imagen. En segundo lugar, las gestaciones monocoriónicas también tienen una imagen característica en cuanto a la ecografía transvaginal. Nosotros vamos a observar que hay una imagen de T invertida que recibe el nombre de signo de la teta. Es una imagen mucho más delgada a diferencia del signo de lambda, ¿no? Es vertical, es más delgada. La ausencia de corión entre las dos membranas hace que éstas se unan en forma de T invertida que recibe el signo de la teta. Unión directa de las dos membranas amnióticas sin interposición del corión. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que esta membrana es mucho más delgada, porque hay ausencia de corión entre las dos membranas amnióticas, a diferencia de esta, en donde vamos a ver presencia aquí de tejido de corión en la unión de las dos membranas amnióticas. Y eso lo hace mucho más grueso en el signo de lambda y mucho más delgado en el signo de la teta. ¿No? Aquí vemos más claros. Esta es una imagen sacada del último consenso de gestación gemelar del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia de este año, en donde vemos claramente el signo de lambda, más gruesito, tejido corial entre las dos membranas de amnios, y el signo de la teta, donde no vemos tejido corial, por ende las dos membranas se fusionan y hacen una membrana única pero mucho más delgada, el signo de la teta. Es importante tener en consideración que hasta el 10% de posibilidad de la designación incorrecta cuando no hacemos un buen diagnóstico de corionicidad se determina en el segundo trimestre. Hacia el final del primer trimestre y más allá, el género puede también ser evaluado para ayudar en la asignación de la corionicidad. Aunque el género no es útil si ambos gemelos son del mismo sexo, diferentes géneros fenotípicos implican una dicorionicidad, excepto en casos extraños, ¿no? Muchos se preguntarán por qué es que es importante saber la corionicidad en un embarazo gemelar. Como dije, es bastante importante porque eso nos va a definir el manejo posterior y en qué momento nosotros vamos a culminar la gestación, dependiendo si es una gestación monocoriónica o es una gestación bicoriónica. Una gestación, por ejemplo, bicoriónica biamniótica la puedo llevar a término a las 37-38 semanas sin ningún problema, siempre con sus controles ecográficos cada 2 semanas. En cambio, una gestación monocoriónica biamniótica sé que la debo culminar alrededor de las 36-37 semanas. Y una gestación monocoriónica monoamniótica es una gestación que la debo culminar entre las 32 y las 34 semanas. Entonces, ¿por qué es importante saber la corionicidad en el embarazo gemelar? Los gemelares con placentación monocoriónica requieren un mayor escrutinio por la amniosidad, gemelos siameses, la doble inversión del flujo arterial, síndrome de gemelo a gemelo o el síndrome de transfusión feto-fetal, el intercambio desigual de la placenta con el crecimiento de los gemelos discordantes o incluso una restricción del crecimiento uterino o una secuencia de anemia policitemia y por la muerte fetal de un gemelo. El ultrasonido es esencial para la detección y gestión de condiciones que puedan complicar embarazos gemelares, tanto en monocoriales y en bicoriales, y el diagnóstico temprano y el manejo oportuno pueden mejorar sustancialmente el pronóstico de las complicaciones de los gemelos monocoriales. A ver, cosas básicas que tienen que tener presente es que la gestación monocorial es la que tiene asociado mucho más complicaciones que la gestación bicorial. Las complicaciones de la gestación monocorial
son el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia anemia-policitemia, la restricción de crecimiento uterino, la doble inversión de la perfusión arterial o TRAP. Tiene muchas más complicaciones que la gestación bicorial. Por ende, es una gestación que yo tengo que seguirla mucho más exhaustivamente que una gestación bicorial. En cuanto a un embarazo múltiple, las adaptaciones maternas, es distinto una paciente con una gestación gemelar que un feto único. En las pacientes con gestaciones gemelares vamos a ver incremento de las náuseas y vómitos, y esto es secundario a que en una gestación gemelar hay una mayor producción de la beta-HCG y por ende esto va a producir mayor náuseas y vómitos. También hay una mayor expansión del volumen sanguíneo, se dice que 500 cc adicionales de lo que es a una paciente con una gestación única. También hay mayor riesgo de hemorragia postparto, hay un incremento del gasto cardíaco, un 20% adicional en comparación a un embarazo único, y hay mayor crecimiento uterino. Puede haber un mayor crecimiento, puede haber una uropatía obstructiva secundaria, un mayor crecimiento de distensión uterina por el embarazo gemelar. Dentro de las complicaciones, como dije, hay tanto en las gestantes con gestación bicorial como monocorial. Sin embargo, las bicoriales son en menor frecuencia. La gestación bicorial presenta un aumento del riesgo de restricción de crecimiento intrauterino en comparación con una gestación única, que no suele ser grave a comparación de la otra. El riesgo de malformaciones de aneuploidías es similar a la de la gestación única, no por ser una gestación doble, es decir, vamos a tener más riesgo de malformaciones o aneuploidías. El mismo riesgo se da tanto para una gestación única como para una gestación gemelar. Los controles ecográficos recomendados se adelanta la ecografía del tercer trimestre a las 28-30 semanas y se realiza otra a las 35-36 semanas para un control del crecimiento. En cuanto a las complicaciones fetales en una gestación monocorial, se dice que el 15% de pacientes tiene riesgo de desarrollar un síndrome de transfusión feto-fetal grave y el otro 15% tiene un riesgo de desarrollar una restricción del crecimiento intrauterino. Las gestaciones bicoriales, como dije, el riesgo de malformación de aneuploidías es similar a la de la gestación única, pero sin embargo, el riesgo de malformaciones en una gestación monocorial ya se ve aumentado, ¿no? Hay un mayor riesgo de malformaciones, pero solo en la gestación que es monocorial. Los controles ecográficos que se recomiendan en este tipo de pacientes son cada 2 a 3 semanas desde el primer trimestre para tratar de diagnosticar prontamente una complicación como es el síndrome de transfusión feto-fetal u otra complicación, ¿no? Debido a la presencia de anastomosis vasculares placentarias, va a haber un reparto desigual de la placenta y un incremento de la incidencia de diferentes complicaciones como es el síndrome de transfusión feto-fetal a la cabeza de otras complicaciones, ¿no? El embarazo gemelar monocorial comparte anastomosis entre ambos fetos. Esto va a producir que haya un flujo discordante mediante las anastomosis arteriovenosas y venoarteriales, produciendo una transfusión desequilibrada crónica, produciendo un síndrome de transfusión feto-fetal o también produciendo una secuencia de anemia policitemia. En segundo lugar, podemos tener una discordancia de territorios placentarios, produciendo una restricción del crecimiento intrauterino. Y el tercer caso es tener una malformación discordante. Cada uno de estos va a producir un alto riesgo de accidente hemodinámico, por ende un alto riesgo de muerte fetal intrauterina y finalmente en algunos transfusión feto-fetal aguda. El síndrome de transfusión feto-fetal, para empezar a hablar acerca de las complicaciones de una gestación monocoriónica,
En estos pacientes se ven afectados alrededor del 10 al 15% de los embarazos monocoriales. La base para su desarrollo es la presencia de un flujo discordante a través de las anastomosis tanto arteriovenosas como venoarteriales. Se produce también una discapacidad neurológica en 40-80% de las pacientes, una mortalidad fetal en el 100% antes de las 20 semanas y 80% entre las 21 y las 26 semanas, si no se trata. Requiere una terapia quirúrgica o urgente. El tratamiento de elección entre las semanas 15 y semana 28 es la coagulación con láser de las anastomosis placentarias, asociándose con una supervivencia del 80 al 90% para por lo menos uno de los fetos. Este es un gráfico donde nos muestra, tenemos ahí el feto donante, el feto del receptor, que tienen sus comunicaciones y anastomosis arterioarteriales o venoarteriales dentro de la placenta, ¿no? Vamos a ver que puede haber una transfusión desequilibrada del flujo sanguíneo crónico. Esto va a producir que en el feto donante haya cierto grado de hipovolemia, aumentando la renina, la angiotensina 2, la ADH, la aldosterona y la endotelina 1. Esto va a producir, secundario a la hipovolemia, oliguria, oligoamnios, falla renal, hipoxia. Va a mandar grandes cantidades a través de las anastomosis hacia el feto receptor, produciendo un grado en este feto de hipervolemia, produciendo poluria, polidramnios, hidrops, aumentando tanto la renina, angiotensina 2 y la endotelina 1, produciendo finalmente hipertensión, cardiopatía hipertrófica y falla cardíaca en el feto receptor. En cuanto a los gemelos monocigóticos y el síndrome de transfusión feto-fetal, sabemos que la sangre pasa del donante, como dije, al receptor, produciendo un grado de anemia, produciendo una restricción del crecimiento uterino, versus un hidrops fetal, policitemia e hipervolemia. Van a haber shunts o comunicaciones arteriovenosas. Suele hacerse evidente en el segundo trimestre y la consecuencia del feto donante va a ser una isquemia cerebral por hipotensión y la consecuencia del feto receptor va a ser una isquemia por una inestabilidad de la presión arterial y episodios de hipotensión grave. Hay criterios diagnósticos y estadios de severidad del síndrome de transfusión feto-fetal. Los criterios diagnósticos, en primer lugar, el embarazo gemelar debe ser monocorial confirmado, ¿no? Mediante una ecografía antes de las 15 semanas de la edad gestacional. También vamos a observar cierto grado de polidramnios en el receptor con un eje vertical mayor de 8 centímetros. Vamos a ver oligohidramnios en el feto donante con un eje vertical mayor o EVM menor de 2 centímetros. Vamos a ver que las vejigas fetales discordantes con una muy grande en el receptor, ¿no? Vamos a ver, van a ser visibles las vejigas fetales a nivel ecográfico y va a ser mucho mayor en el feto receptor y va a ser mucho menor o no visible en el feto donante durante la mayor parte de las ecografías. En cuanto a los estados de severidad, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Hay un cuadrito acerca de los estados de severidad mediante la clasificación de Quintero. La clasificación de Quintero es aquella que mide el grado de severidad del síndrome de transfusión feto-fetal. Lo dividimos en 5 etapas. La primera etapa es donde vamos a ver cantidades de líquido amniótico discordantes, como se describieron antes, pero la orina todavía es visible en la ecografía dentro de la vejiga del gemelo donante. En la etapa 2 se va a asociar al criterio de la etapa 1,
pero no se va a observar orina dentro de la vejiga del feto donante. En la etapa 3 es la etapa 2 asociado a un Doppler alterado de la arteria umbilical o un Doppler alterado del conducto venoso o de la vena umbilical. En cuanto a la etapa 4, vamos a observar ascitis o hidropesía manifiesta en cualquiera de los dos gemelos, y en la etapa 5 fallecimiento de cualquiera de los dos fetos. Entonces es clave saber que en Quintero 3 vamos a ver ya una alteración del Doppler, en la etapa 4 ascitis o hidropesía en uno de los gemelos, etapa 5 ya cuando hay uno de los dos fetos ya fallece. Otro tipo de complicación que es la restricción del crecimiento intrauterino, que se da en el 10% de las gestaciones monocoriales. Bueno, vamos a hacer el diagnóstico mediante un ponderado fetal ecográfico que esté menor del percentil 10 en uno de los fetos. Se asocia con discordancia fetal cuando tenemos una variación del peso entre ambos fetos en alrededor de mayor o igual al 25%. Esto es discutible, ya que hay literaturas que consideran el 20% y hay otras que consideran el 25%. La discrepancia en el tamaño de los territorios placentarios más anastomosis interfetales es la fisiopatología de esta restricción del crecimiento intrauterino. En cuanto a otra complicación, son los gemelos discordantes, como dije. Lo vamos a hacer mediante una fórmula que es el ponderado fetal del gemelo con mayor peso menos el ponderado fetal del gemelo con menor peso sobre el ponderado fetal del feto con mayor peso, y a esto lo vamos a multiplicar por 100. Si la diferencia nos sale mayor o igual al 20%, estamos frente a esta complicación de gemelos discordantes. Finalmente, otras complicaciones, como es la secuencia de perfusión arterial reversa, conocido también como gemelo acardio en otras literaturas, se da en tan solo 1% de las gestaciones monocoriales y consiste cuando un gemelo donador anómalo que desarrolla una insuficiencia cardíaca perfunde a un gemelo receptor que suele tener ausencia de órganos por arriba de la inserción del cordón umbilical, incluido el corazón. El gemelo donador va a fallecer en un 50 a un 75%, y el tratamiento básicamente es interrumpir las conexiones vasculares entre ambos fetos. La mortalidad del gemelo acardio es la norma, ¿no? Debemos, mediante la eliminación de estas conexiones vasculares, matar, por así decirse, al gemelo acardio para que el otro gemelo pueda vivir. Otro tipo de complicación es la perfusión arterial retrógrada en gemelos, o más conocido como TRAP. Se da una frecuencia de 1 en 35.000 nacimientos. El feto donante sufre de una insuficiencia cardíaca y el receptor es acárdico. La causa es un cortocircuito arterio-arterial de gran tamaño, en donde la sangre arterial llega al gemelo receptor a través de sus arterias umbilicales y de preferencia va a sus vasos ilíacos. La consecuencia, solo la porción inferior del cuerpo recibe flujo sanguíneo y sobrevienen alteraciones de crecimiento y desarrollo de toda la parte superior del cuerpo. El feto donante tiene una cardiomegalia o una insuficiencia cardíaca congestiva y la tasa de muerte puede llegar hasta el 75%. La siguiente complicación es la secuencia anemia-policitemia, que se da en el 3 al 5% de las gestaciones monocoriales. Hay un aumento o es más frecuente en el tercer trimestre. Las anastomosis arteriovenosas muy pequeñas con una velocidad y o magnitud mucho menor que en el síndrome de transfusión feto-fetal. La siguiente complicación es la muerte de uno de los gemelos. Es más frecuente cuando la paciente ha sido sometida a una técnica de reproducción asistida. Es mucho más frecuente en el primer trimestre y en los embarazos monocoriales. La muerte de un feto después del primer trimestre confiere un alto riesgo de morbilidad en el gemelo sobreviviente en comparación con los embarazos bicoriales, ¿no? Debido a que hay un viaje de pequeños trombos que pueden ir a través
de este tipo de anastomosis al otro feto y producir algún grado de óbitos fetales o de muerte de uno de los gemelos. La muerte del segundo gemelo en gestaciones monocoriales del 10 al 25% puede dar un riesgo de secuelas neurológicas en el otro feto, ¿no? Bueno, es importante conocer todo este tipo de complicaciones y conocer sobre todo de la corionicidad para decidir cuándo es que debemos culminar la gestación en una gestación gemelar. La evidencia actual, como dije, sugiere que los gemelos bicoriales sin complicaciones pueden llegar a término alrededor de las 37-38 semanas, siempre y cuando no tengamos ningún tipo de complicación, como antes ya descritas. Los gemelos monocoriales debemos culminar la gestación alrededor de las 36-37 semanas y los monoamnióticos alrededor de las 32 a 34 semanas.